Ok. Entonces, nada más haciendo una recapitulación. Recordemos que digo, porque han sido muchas semanas, entonces por si no nos acordamos, recordemos que la termodinámica estudia los intercambios de energía. Específicamente nos concentramos los intercambios de energía térmica o de calor, recordando que el calor macroscópicamente lo definimos nada más como un cambio de energía térmica. Microscópicamente tenemos una definición muy exacta, que es la medida de la energía cinética de las partículas de un sistema. Ujú. Habíamos platicado un poco de esto. Nosotros quedamos que si existía un cambio, ay, no estoy poniendo, si existió un cambio de energía, este cambio de energía, de forma termodinámicamente hablando, pues se le podía deber, uno, al calor y dos, al trabajo. Ajá. Recordando, y aquí viene lo interesante. Bueno, le voy a poner aquí un delta, el cambio de calor y el cambio de trabajo. Aquí quiero hacer una acotación. O sea, si hay un cambio de energía, debe ser por el calor del trabajo. Nada más quiero hacer una acotación. ¿Qué nos referimos con calor? Recuerden, es la medida del total de la energía cinética de las partículas dentro de un sistema. Y el trabajo tiene una definición bien interesante. Muchas veces, y aquí les pido que esto se les quede bien grabado, el trabajo es un proceso. El trabajo es el proceso que permite cambiar energía entre el interior y el exterior de un sistema termodinámico. El trabajo también podemos pensar lo que es el proceso que nos permite cambiar de una forma de energía a otra. La energía es una propiedad, es algo que se almacena. Pensemos en la energía, vamos a pensar en la energía de una partícula, ¿no? Energía. La energía sí se puede acumular. Por ejemplo, si hablamos de la energía cinética, le voy a poner solo K. Bueno, no, K. Es subíndice K. Ahí está. La energía cinética. Bueno, voy a hacer un resumen rápido para que recordemos. Nosotros decimos que la energía se puede convertir en trabajo o este, que se puede deber a un intercambio de trabajo, ¿no? Entonces nosotros podemos definir la energía como la integral a partir de la definición de trabajo, porque el trabajo permite intercambiar energía. Sabemos que el trabajo es la fuerza por el diferencial de distancia, que es decir, cuánto te desplazaste y por una fuerza que te aplicaron. Ajá. Entonces, de aquí nosotros podemos recordar que a partir de las leyes de Newton, sabemos que la fuerza la podemos definir como la masa, o bueno, el cambio, no, se le voy a poner, por ejemplo, para una partícula de masa constante, donde nuestra masa no varía, masa por la aceleración, esa no es la, por la aceleración, por el desplazamiento de un objeto, ¿sale? Yo sé que en termodinámica, yo se los había mencionado, no hay direcciones preferentes. Rara vez nos importan, aquí los vectores nos importan muy poco. A diferencia de estática, mecánica o dinámica, donde los vectores son bien importantes, aquí los vectores importan muy poquito. Pero sí voy a utilizar una notación vectorial, nada más para que recordemos que podamos distinguir variables, ¿no? Porque a veces no sabemos si esa R representa recorrido o qué representa. Ujú. Ah, Chihuahua, no sé, ya sé por qué no. Entonces, le voy a poner ahí la rayita. Ahora recordemos, ¿qué es la aceleración? Bueno, desde el punto de vista, siguiendo las leyes de Newton, lo que sabíamos, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces nos queda como que es la masa por el cambio de la velocidad. Aquí sí es bien importante utilizar la notación vectorial porque nos indica que es velocidad y no es volumen. Con respecto a el cambio de posición, ¿no? Y aquí ustedes podrán notar, bueno, en esta ecuación, o en esta integral, tenemos estos términos, que es el cambio de posición con respecto al tiempo. Estos dos términos son por sí mismos la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo reajustar esa ecuación y decir, bueno,
Entonces, ya para que lleguemos a lo que queríamos, la energía cinética, o mejor dicho, el cambio por energía cinética, el cambio de energía cinética se debe a, a la integral de la masa por la velocidad por, por el diferencial de velocidad vector. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora ustedes digan, bueno, pero partimos de la hipótesis que la masa era constante, ¿no? Porque estamos hablando de cómo se medía la energía cinética para una partícula puntual o una partícula. Entonces, si la masa es constante, puede salir de la integral como una constante, como siempre, y nos queda la integral de b con respecto de b. ¿Qué hacemos? Le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre el nuevo exponente, que nos quedaría b por la velocidad, es vectorial, esto está al cuadrado, entre 2, ¿sí? Más una constante. Vamos a suponer que integramos desde un estado 1 hasta un estado 2. Entonces esto sería la velocidad 1, o bueno, mejor dicho, la velocidad 2, desde un estado 2 hasta... Le voy a quitarlo esto de arriba para que no se vea tan saturado. Entonces así. Hasta un estado 1. ¿Ok? Y entonces ya tenemos una definición para la energía cinética. El cambio de energía cinética está dado por esto. Y aquí viene algo bien interesante y bien importante y que va a estar ligado con todo lo que vamos a ver y con muchas cosas que vamos a ver en el futuro. Si se fijan, este término sería la energía cinética del estado 2 y este término es la energía cinética del estado 1. Ustedes dirán, bueno, sí, ¿y eso qué? Pues es lo que nos dio la ecuación. Entonces, esta ecuación, aquí pasa algo bien interesante. El cambio de energía cinética va a estar dado por la energía cinética 1, o más bien la energía cinética 2, menos la energía cinética 1. Ustedes digan, bueno, pero eso no dice nada. Claro que dice mucho. Lo que nos está diciendo aquí, bueno, aquí sería el diferencial. El cambio de energía cinética está dado por estas dos. Lo que está diciendo es que esto es un diferencial total. Cuando ustedes, ahorita pues estamos empezando, creo que la mayoría es de tercer semestre, cuarto semestre, cuando lleven ecuaciones diferenciales van a ver que hay cosas que llamamos diferenciales totales, pero ahorita lo que me importa desde el punto de vista termodinámico es que en un estado 1 yo voy a tener una energía cinética 1, en un estado 2 yo voy a tener una energía cinética 2, y el cambio de energía cinética solo es la diferencia de esos dos. No importa cómo sucedió ese cambio. ¿Notan esto? No sé si algún día recordarán cuando están en sus clases de física de la prepa o lo que sea, les ponían este ejemplo que decían, pones un péndulo y este péndulo pues está oscilando de un lado a otro, ¿no? Entonces, en distintos momentos, aquí tendría el momento 1, aquí tendría el momento 2, en cada uno yo voy a tener una energía cinética. No va a importar, vamos a decir que aquí hay un punto intermedio, algo así, que voy a llamar M, o bueno, N, no va a importar cómo llegue desde 1 hasta 2. No importa si hice esta curva, no importa si hice esto. Lo que me está indicando esta ecuación es que solo depende de los estados. No importa qué ruta tomas, los diferenciales totales y por ende lo que llamamos propiedades solo dependen del estado, no dependen de cómo llegaste a este estado. Un ejemplo rápido que les puedo dar es su posición. La posición en la que se encuentran ahorita sentados o en donde sea que estén espacialmente, no depende de cómo llegaron. O sea, si ustedes se paran ahorita, van al refrigerador por un vaso de agua y regresan, no importa si eso lo hacen corriendo o lo hacen caminando. Al final, la posición va a ser la misma. La posición es una propiedad de ese estado en el que se encuentran. Mientras que
Por ejemplo, si se cansan, si se van corriendo y regresan corriendo, pues igual y se van a agitar, a que si se van caminando y regresan caminando, se van a agitar menos. El cansancio sí depende de cómo hiciste el cambio, no depende del estado. Puedes estar en el mismo lugar muy cansado o en el mismo lugar con toda la energía del mundo y no va a depender de cómo, de en qué lugar estás, depende de cómo te moviste. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la energía cinética es una propiedad. La energía, esto es una propiedad. Las propiedades dependen de en qué estado te encuentras, no dependen de cómo llegaste a él. Ujú. Entonces, a nuestra partícula no le va a importar cómo cambió, cómo fue que se dio ese cambio, solo le importa la magnitud del cambio. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bien importante en, en termodinámica, ¿ok? Entonces, la energía es una propiedad. Vamos a poner otros tipos de energía que podemos tener. Por ejemplo, tenemos la energía potencial. Le voy a poner EV, siguiendo a la notación de nuestros compañeros los físicos. Entonces, que normalmente ponen energía potencial con V. Entonces va a ser, por ejemplo, siguiendo la misma idea. Vamos a poner energía potencial, pero en este caso gravitatoria. Ajá, que es debido a la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué sería la fuerza? Nuevamente, por el diferencial de distancia, por la distancia que te desplazaste. Ajá. Nada más, porque no me deja. Ahí está. Y entonces esto sería igual, pues, ¿qué fuerza, si es gravitatoria, qué fuerza nos mantiene, que produce la gravedad cuando entra en contacto con nosotros? Ah, pues el peso. El peso es un vector. Le pongo su rayita arriba, que es vector, por el diferencial de distancia, ¿no? Que esto también es un vector. Entonces, por el recorrido, ¿no? En este caso, ¿qué sería el recorrido? Pues la altura, ¿qué tan alto estás? Ahora, el peso no varía con respecto a nuestra posición. Yo peso lo mismo estando a 1 metro del piso que estando a 2 metros del piso. Mi peso es el mismo. Ya quizás si nos metemos en distancias muy grandes, empiezan a ocurrir fenómenos relativistas o fenómenos que tienen que ver con la fuerza de gravedad de Newton, que depende de la distancia, pero a cortas distancias, pues en general va a ser el mismo. Entonces podemos decir que a cortas distancias el peso es el mismo. Entonces yo puedo decir que puedo sacarlo de la integral. Ujú. Me muevo entre un estado 1 del peso, lo mido desde un estado 1 hasta un estado 2. Entonces, voy a decir, o puedo decir de una altura 1 a una altura 2, entonces esto va a quedar como H2, perdón, el peso por H2, hay menos H1, desde la altura 1 hasta la altura 2. Y de esta forma yo podría obtener la energía potencial gravitatoria. Y nuevamente, pasa algo similar a lo que pasó con la energía cinética. EBG, que el cambio en la energía potencial gravitatoria va a depender de la energía potencial gravitatoria en el estado 2 menos la energía potencial gravitatoria, potencial gravitatoria en el estado 1. Ajá. Entonces, nuevamente, la energía potencial, nuevamente, es una propiedad. Ajá. Y es que pasa algo bien interesante. Pensemos, por ejemplo, en la Tierra. La Tierra está girando alrededor del Sol. La velocidad con la que la Tierra se desplaza es una constante. Entonces, eso implica, ustedes saben, por la primera ley de Newton, que un objeto en movimiento se mantiene en movimiento hasta que una fuerza interactúe con él. Entonces, si nada interactúa con la Tierra, pues la Tierra va a estar ahí rotando a una velocidad constante. Entonces, su velocidad se vuelve un almacén de energía. Si ustedes cambian, para que ustedes puedan cambiar la velocidad de rotación de rotación o de traslación de la Tierra, perdón, hace rato estoy confundido, rotación, traslación, pero si ustedes quieren cambiar la velocidad de traslación de la Tierra, necesitarían introducir energía o de algún modo robarle energía a la Tierra. Eso afectaría su velocidad de desplazamiento, ¿sale? Pero mientras no haya intercambios de energía, la velocidad va a ser constante.
porque los intercambios de energía producen fuerza, producen trabajo. Para que haya intercambios de energía tiene que haber un trabajo, y para que haya ese trabajo normalmente van a aparecer fuerzas. Y esto es lo fundamental. El trabajo no se almacena, la energía sí. La energía es una propiedad, mientras que el trabajo es un proceso. Entonces eso es importante. El trabajo es un proceso. Ajá. Es algo que hacemos. Me gusta ponerles un ejemplo que quizás es un poco tonto, pero funciona. Piensen que la energía es dinero. Entonces ustedes tienen una cantidad de dinero en su cuenta, ¿no? Entonces van a la tienda y se compran un Nintendo Switch. Entonces cuando hacen eso, ustedes están intercambiando su energía, que en este caso es dinero, por un bien material, un objeto. Ahora ustedes dirán, ¿esa energía se perdió? No, se transformó. El proceso de la energía que es de yo tener un bien que es dinero, convertirlo en otro bien que es un Nintendo, o puedo convertirlo, a su vez puedo vender este Nintendo o intercambiar directamente, no, pues me quedo sin dinero un día y lo cambio por comida, no sé. Entonces, puedo intercambiar un objeto por otro. El objeto sería la energía. Si se fijan, siempre está ahí, el objeto no se desvanece, no es como que, pum, me lo venden, o yo lo vendo y puf, se deshace en el instante. No, ahí sigue. Pero lo que está haciendo es un intercambio. Está pasando de una forma a otra. Mi propiedad, que en este caso el dinero es de mi propiedad, pasa a ser de alguien más, y el Nintendo pasa a ser de mi propiedad, o el Nintendo deja de ser de mi propiedad y se convierte en comida, que es mía. En ese momento está habiendo un intercambio. El intercambio, que en este caso sería la compra, es equivalente al trabajo. Ustedes piensan que van al súper como, bueno, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto que a veces las mamás llevan a sus hijos al súper, y en lo que están ahí en la fila para pagar, pues la mamá dice, ay, se me olvidó algo, y se va y deja al niño. Y entonces el niño, bueno, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero de pronto tienen una ansiedad porque dices, china, ahora yo tengo que pagarlo. Si mi mamá no llega a tiempo, yo voy a tener que pagarlo, y como no tengo dinero, me van a restar, o voy a tener que trabajar aquí en la tienda. Pasa cualquier clase de tontería. Lo importante es que hasta que el niño le toque llegar al lugar de la caja registradora y pagar, hasta ese momento hay compra. Si no llega ese momento, el niño puede irse en cualquier instante. Es más, la señora puede decir, ¿sabes qué? No traigo dinero, mejor nos vamos, y se pueden ir y dejar las cosas, y no hubo compra. Lo mismo sucede con el trabajo. El trabajo es un evento que sucede, no se puede acumular. La energía sí se puede acumular. Y eso nos lleva a una explicación muy interesante de por qué estas cosas tienen delta y esta cosa tiene D. Si se fijan, notan que a la energía le puse una D, y a las otras les puse una delta. El diferencial implica cambio, pero cuando yo uso la D, estoy indicando un diferencial total. Un cambio normal. Cuando yo pongo delta, quiere decir que este diferencial no va a ser así de fácil. El trabajo no va a ser como el trabajo que tenía antes más el trabajo que tengo ahora. No, va a depender de qué proceso hice. Es como el cansancio. El cansancio depende de qué tan rápido corriste, por ejemplo. Entonces, esa es una gran diferencia. Las propiedades, todas las propiedades de un sistema van a ser diferenciales totales, mientras que los procesos van a ser diferenciales de este tipo. Vamos a usar delta. Muchas veces a los procesos les decimos también funciones de ruta. Es decir, el cómo se desarrollan depende de la ruta que tomaste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que nosotros caigamos en una integral de este tipo y que nos quede nada más el que tenía menos el anterior, pues entonces ya es, por ejemplo, en estos casos, entonces estamos hablando de diferenciales totales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el trabajo puede ser por muchas razones. Generalmente en termodinámica nosotros hablamos con un trabajo que se le denomina trabajo de flujo. ¿Ah? De flujo. Aquí algo bien importante, en termodinámica ustedes van a escuchar muchas veces que hablamos de que tenemos un fluido
pero no hacemos mucha acotación de que si es gas, si es vapor, si es líquido. Generalmente como que a veces nos saltamos un poco esta, esta, esta parte. Generalmente cuando ustedes escuchan fluido, vamos a decir, o yo voy a tratar de hacer la acotación siempre decirles cuando es líquido y cuando es gas. Pero lo más común es que si en un texto, por ejemplo, están leyendo y dice, sí, entonces el fluido, entonces se refiere generalmente a un líquido. Si dice normalmente gas y vapor son lo mismo, pero generalmente utilizamos gas y fluido. Ustedes dirán, pero el gas también es un fluido. Sí, de hecho sí, pero es como una curiosidad que a veces tenemos en la termodinámica, ¿sale? Entonces, es importante, es importante que ustedes recuerden que cuando nosotros hablamos de fluidos, generalmente hablamos de la fase líquida. Yo les voy a hacer la acotación. Yo siempre les voy a decir líquido, gas. Pero a veces van a escuchar fluido, vapor. Ah, bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, nada más para que les quede como súper clara esa parte. ¿Ok? Entonces, bueno, ya quedamos que un proceso no depende del estado en el que estoy, no depende de qué estado estoy, sino depende de cómo llegué a ese estado. Mientras que las propiedades dependen en qué estado estoy, independientemente de cómo llegué a él. ¿Estamos hasta aquí? ¿Todos me van siguiendo? Sí. Ok. Nada más, entonces, les decía, ¿qué es esto de trabajo por flujo? Generalmente en termodinámica, pues decimos el cambio del trabajo. El trabajo puede ser, pues, utilizando la definición de Newton, pero muchas veces en termodinámica utilizamos una definición alternativa que dice P por el diferencial de B. Ajá. Le voy a quitar la integral. Entonces, P diferencial de B. Ahora, de esta forma nosotros definimos el trabajo por flujo. Aquí voy a hacer otra acotación. Generalmente, pues si yo quiero resolver esto, pues yo tendría que integrar de los dos lados para quitarle la delta. Entonces haría la integral de la función trabajo. Ahí, la integral de la función trabajo, o más bien la integral del delta de W debe ser igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen, ¿no? De esta forma. Ahora, si yo estoy entre un estado 1 y un estado 2, generalmente, ¿qué pongo? Pues no, solo le pongo W. Ajá. Si ustedes solo ven, a veces van a notar, van a encontrar una notación que hay en muchos textos, por ejemplo, estoy integrando del diferencial del trabajo, el delta de trabajo del estado 1 al estado 2, nunca, 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 aquí tengan mucho cuidado, nunca vayan a hacer esto. Ponen delta W, pues esto es igual a W1 o W2 menos W1. Esto está incorrecto, esto no lo hagan. Ajá. ¿Por qué? Aunque aparentemente sí está bien, esto implicaría lo mismo que esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no lo hacemos así. Generalmente, eh, lo que en termodinámica van a encontrar muchas veces que se escribe así. Déjenme ver. Si aquí tengo la anotación. Ay, quiero el otro índice. A ver, acentos, no. Índice. Voy a tomar este lo voy a borrar. 1, W, 2. ¿Cómo sería? Es que no recuerdo cómo se pone este comando. Bueno, generalmente se pondría, le voy a hacer con el lapicito. Esto se pondría como 1, o más bien, voy a estar del estado 1 al estado 2, entonces le ponen normalmente 1, W, 2. Ah, como subíndices los dos. Esa es una notación que comúnmente se usa. Yo, como se dieron cuenta, a mí me cuesta trabajo hacer eso con Word. Entonces, ¿qué hago? Le pongo generalmente W de 1 a 2. Ahí. De 1 a 2.
O a veces si solo tengo dos estados que ya tengo como bien claros, les pongo 1, 2, o por ejemplo A, B. Entonces yo ya sé que es el trabajo que se hizo de A hasta B. ¿Me van siguiendo? Es una nota, una cosa de notación. Recuerden, no puedo poner trabajo 2 menos trabajo 1. Eso no lo puedo poner porque yo sé que eso solo funcionaría con propiedades y esto es un proceso, no una propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es algo que quería acotar. Y bueno, en el trabajo de flujo, pues es la integral de la presión por el diferencial de volumen, donde la presión puede ser diferente. Puede ser la presión, ¿qué tal si es un proceso isobárico, isopórico, isotérmico? Eso puede afectar todo. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más para que quedamos claros hasta ahí. Ahora, lo mismo va a pasar con el trabajo, que diga con el calor. El calor es un proceso, puede irse de 0, de 1 a 2, pero no pueden decir, nunca van a escuchar que digan, el calor que tenía en el estado 1 es de tanto y subió al calor que tenía en el estado 2. No. Generalmente, ¿cómo lo van a encontrar en un texto? Va a decir, el calor del estado 1 a 2 fue de tanto porque el calor es un proceso de intercambio de energía. Ujú. Entonces, bueno, vamos hasta aquí. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Creo que no. No, ok. La energía sí es una propiedad y entre las muchas formas de energía nosotros vamos a pensar las primeras tres. Las primeras dos ya las definimos, que sería como la energía cinética, la otra la energía potencial, y hay una tercera que es importante para nosotros, que sería la energía interna. Ya habíamos platicado de energía interna y es la energía que se debe al estado molecular del sistema. Se debe a los enlaces, a la forma en que las moléculas se mueven, a la forma en que las moléculas vibran. ¿Ja? Entonces, generalmente a la energía interna se le pone la letra U. ¿Ja? Y nosotros decimos, bueno, el diferencial de U, el cambio en energía interna puede darse por dos situaciones. Disculpen a mi vecino que está tocando el claxon. Puede deberse a dos situaciones, pero generalmente esta depende de la forma en que se están moviendo las moléculas. No sé si recuerdan que hicimos un análisis de que teníamos una molécula que estaba moviéndose en una cajita y a partir de ahí obtuvimos que la energía va a depender de, le voy a decir G, que son los grados de libertad, ajá, eh, entre 2 por nRT, esto es para un gas ideal, vamos a decir por el diferencial de nRT, bueno, R es la constante de los gases ideales, entonces tendría que ser así, o puede ser G sobre 2 por el diferencial de P por B, ¿sí? De manera como la energía es una propiedad, yo puedo decir que U, de manera general, pues va a ser los grados de libertad entre 2 de N por R por T, o los grados de libertad entre 2 de P por B. ¿Sí? Esta es como la forma. Ahora, aquí vale la pena que haga una observación importante. G, que son los grados de libertad, no tiene cualquier valor, solo hay valores permitidos para G. G puede ser igual con 3, puede ser igual con 5, puede ser igual con 7 para un gas ideal. Ahorita nosotros estamos trabajando con, número 1, sustancias puras. Sustancias puras quiere decir que yo no tengo mezclas. Y número 2, estamos trabajando con, bueno, cuando les voy a hacer la acotación, cuando sean gases, van a ser gases ideales. Ya habíamos platicado las condiciones de los gases ideales, quedan 4 hipótesis. La primera hipótesis es que eran esferas perfectas sin dimensión, la segunda hipótesis es que las interacciones eran elásticas, la tercera hipótesis era que eran homogéneos, la cuarta hipótesis era que eran isotrópicos. Eran las 4 hipótesis que tenía para un gas ideal. Ahorita, a su vez, estoy diciendo, yo estoy trabajando con sustancias puras. Para gases ideales y sustancias puras, yo puedo utilizar estas definiciones, donde N es el número de moles de mi sustancia, T es la temperatura, P es la presión y V es el volumen. ¿Por qué lo pongo N y T dentro del diferencial? Porque yo no sé quién está cambiando.
puede que cambie la cantidad de sustancia que tengo, puede que cambie la temperatura, o puede que cambie la presión, o puede que cambie el volumen. Ajá, entonces, por eso lo que está dentro del diferencial es el que puede cambiar. La R no la pongo en el diferencial porque la R es una constante. Entonces, esa nunca va a cambiar. Ahora, aquí valdría la pena que nos preguntáramos, ¿cómo sé si puedo o no utilizar la hipótesis de los gases ideales? Hay un criterio, y es un criterio muy simple. Ustedes van a hacer P por B entre N por R. Si esta cosa es igual a 1, entonces la hipótesis de los gases ideales se sostiene. Si es muy cercana a 1, la hipótesis de los gases ideales se sostiene. Nótese nada más que aquí la temperatura tiene que ir, bueno, las unidades tienen que cuadrar. Entonces yo pondría, por ejemplo, la presión en pascales, el volumen en metros cúbicos, la temperatura en Kelvin y la N en moles. Ajá. Si yo tengo esas unidades y al momento de meterlo en esta ecuación me da 1 o muy cercano a 1, quiere decir que la hipótesis de los gases ideales se sostiene. Otra forma de verlo es que estemos trabajando con bajas temperaturas, bueno, sí, con temperaturas bajas, es decir, de 0 a 5000 grados, ajá, bueno, no de Celsius, ajá, de 0 a 1000 o 0 a 5000 grados Celsius, dentro de lo que cabe la hipótesis de los gases ideales, y que las presiones pues, estén entre 1 y 100 atmósferas, 200 atmósferas. Eso todavía mantiene la hipótesis de los gases ideales. Ajá. Entonces, hasta aquí todos me van siguiendo. Sí, Ok. profe. Vale. Entonces, ahora, ya nosotros entonces mencionamos que tenemos las propiedades, que las propiedades son las que dictan cómo se comporta, más bien, las propiedades dependen del estado de mi sistema, en qué estado estoy, mientras que los procesos dependen en cómo me moví en el sistema, ¿sale? Ahora, de las propiedades, creo que ya lo habíamos platicado, pero vale la pena recordarlo. Tenemos dos tipos de propiedades. Ajá, las propiedades eh, intensivas y extensivas. Entonces tenemos propiedades intensivas y las propiedades intensivas quiere decir que no dependen de la masa, ¿no? Entonces, no dependen de la cantidad de sustancia. Y las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de sustancia. Aquí voy a dar algunas, por ejemplo, la presión es intensiva, la temperatura es intensiva, ¿qué más podemos recordar como intensivo? Bueno, ahorita vamos a dejarlas ahí, estas dos, por ejemplo, mientras que extensivas hay un montón. Está naturalmente la masa, el volumen, la energía interna. Vamos después a hablar de algo que se llama entropía, de algo que se llama entalpía. Todas estas dependen de la masa. Ahora, es muy fácil que nosotros podamos convertir una propiedad extensiva en una propiedad intensiva. Y esto porque es bien importante. Hay un principio dentro de la termodinámica que me dice que para que yo pueda definir el estado, ajá, de un sistema termodinámico, necesito al menos dos propiedades intensivas independientes. Ajá. O una propiedad o dos propiedades extensivas y la masa. Así yo tengo ya sea dos propiedades extensivas y la masa, yo puedo obtener un estado termodinámico. La otra opción es que yo tenga dos propiedades intensivas, pero estas propiedades tienen que ser independientes. ¿Ja? Si en algún proceso, que es muy común, la presión depende de la temperatura o la temperatura depende de la presión, entonces ya no, yo necesitaría otra propiedad más además de esas dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Generalmente a las propiedades intensivas se les pone una letra minúscula y las propiedades extensivas se les pone una letra mayúscula. Ahora, aquí
ustedes dirán, bueno, pero por ejemplo, si yo me voy a unas tablas termodinámicas, yo agarro un libro de termodinámica y me voy casi siempre en los apéndices, hay unas tablas, ¿no? Y dice tablas de gases o tablas de vapor. Ajá. Y ustedes van a encontrar, no sé, va a decir una temperatura y van a encontrar la presión y un montón, la entalpía, la energía interna y un montón de cosas, ajá, un montón de datos. ¿Ok? Siempre vienen con minúsculas. ¿Cómo, por qué podemos usar, no sé si, bueno, es una pregunta interesante, ¿por qué podemos utilizar las tablas de vapor? Porque las tablas de vapor solo vienen indicadas propiedades, es decir, características del sistema que no varían nunca. Dependen únicamente de las condiciones del sistema. Son invariantes a las mismas condiciones. Mientras yo tenga las mismas condiciones, voy a tener el mismo valor de entalpía. O mientras yo tenga las mismas condiciones, yo voy a tener la misma energía interna. No importa cómo llegué. Entonces, de esa forma, en un laboratorio yo puedo someter una sustancia a distintas condiciones y ver qué valores va tomando la energía interna, la entalpía, la entropía, que son propiedades. No dependen cómo llegué ahí. Entonces, yo puedo llegar por distintas rutas a la misma condición termodinámica y voy a obtener las mismas propiedades. ¿Me van siguiendo todos hasta aquí? Entonces, por ejemplo, yo necesito dos propiedades intensivas independientes. ¿Qué puedo hacer si yo no tengo propiedades intensivas? Tengo propiedades solo extensivas. Yo puedo convertir una propiedad extensiva en una propiedad intensiva. Por ejemplo, el volumen puede ser volumen intensivo si tomo el volumen entre la masa. Ujú. La energía interna puede ser intensiva si divido la energía interna entre la masa. Ajá. Nada más dividiendo entre la masa, yo obtengo propiedades intensivas. La entalpía, y ya después vamos a platicar qué es esta de la entalpía, es la entalpía intensiva, o sea que la entalpía entre la masa. Yo solo tengo que dividir la propiedad que yo tengo entre la masa y me da la propiedad intensiva. Y a estas cosas generalmente se les dice específicos. Entonces, en esta cosa, ja, yo podría decir que B minúscula es el volumen específico de la sustancia. U minúscula es la energía interna, generalmente nos ahorramos el interno, solo decimos energía, pero recuerden ustedes que es energía interna, pero es energía específica. La H sería la entalpía. Ok, entalpía específica. Entonces, para que yo pueda tener específicos, lo único que tengo que hacer es dividir entre la masa. ¿Qué es diferente del volumen específico al volumen normal? Que el volumen específico está dado por unidad de masa. Piensen que es el volumen que tendría su sustancia, piensen que es el volumen que tendría 1 kilogramo de su sustancia, cualquier sustancia que sea, a esas condiciones termodinámicas de presión, temperatura y cantidad. Entonces, esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque se acuerdan de su ecuación de los gases ideales, la ley de los gases ideales, que normalmente ponemos como PV igual a nRT. Si yo la hago específica, no sé si se acuerdan ustedes que N me decía cuánta sustancia tengo. Yo puedo hacerla específica y me queda como PV igual a RT, donde esta R, pues puedo decir que es la R del gas. Ajá. Y pues ya me quedaría de forma específica. Entonces, por eso es bien interesante que muchas veces la R, la constante de los gases ideales, depende de qué gas tenemos. O lo podemos hacer por un mol de sustancia. Ajá. Si yo quiero usar la R normal, tengo que entender que este volumen es volumen por mol. Ajá. Ya alguna vez platicamos la diferencia entre moles y kilogramos, porque a veces usamos uno y a veces usamos otro. Entonces, si se fijan, ya es más compacta.
ya me deshago del pensar de cuánta masa tengo, ya no importa cuánta masa tienes, porque estás haciendo todo específico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta aquí me van siguiendo. Sí, Ok, profe. ok. Entonces, ya que nosotros hicimos la distinción entre propiedades intensivas, propiedades extensivas, ya que entendimos la diferencia entre un proceso y una propiedad. Entonces, nada más aquí me gustaría hacer una observación interesante. El volumen específico, que es esta B minúscula, curiosamente es igual a 1 entre la densidad. La densidad es una propiedad extensiva, perdón, es una propiedad intensiva y es el inverso del volumen específico. Entonces, siempre si ustedes dicen, ay, pero no tengo no tengo el volumen específico de mi sustancia, no importa, es la densidad. Entonces, aquí la ley de los gases ideales también la pueden encontrar como P, Rho, R, T, donde esta R es la R del gas, la constante para ese gas específico con el que están trabajando. ¿Sale? Entonces, bueno, ahora, valdría la pena, nada más, que pudiéramos hacer un ejemplo, y podemos hablar ahorita ya de los procesos, ¿sí? De ciertos procesos que son importantes dentro de la termodinámica. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo, un ejercicio sencillo, nada más para que sepamos de qué va todo esto. Entonces dicen, se tiene un pistón de aire que percibe dos procesos en serie. En serie quiere decir que uno después del otro, ¿no? En el primer paso, el aire se comprime de manera politrópica. Ahorita les explico qué es esto de politrópica. En el estado inicial, el aire se encuentra a 100 kilopascales, si se fijan aquí me dice 0.04 metros cúbicos por kilogramo. Me está dando volumen, este es el volumen específico. Lo dice. El volumen específico al final del proceso, ya me está diciendo directamente, siempre van a identificar las unidades específicas, porque siempre están dividiendo por kilogramos. Por ejemplo, la energía específica sería joule entre kilogramo, ¿sale? Para que tengan claro eso. Es de 0.02. El volumen específico al final del proceso es de 0.02 metros cúbicos por kilogramo, con N igual a 1.3. Ahorita les explico qué se refiere a esta N, pero no es la de los gases ideales, no son mol. Si se fija aquí no tiene unidades, es otra cosa. Se llama el índice politrópico. Dice, en el segundo paso, el aire es sujeto a un proceso de presión constante y su volumen final es igual al volumen inicial. Entonces, el volumen terminó en donde había empezado. ¿Sale? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me dicen, determina. Las pegué mal. Aquí. El diagrama de presión contra volumen para todo el proceso y el trabajo específico de todo el proceso. Nótese, está diciendo trabajo específico. Voy a usar W minúscula. Primero voy a hacer el diagrama, lo voy a dibujar aquí. Entonces, voy a hacer un diagrama de presión contra volumen. Voy a usar otro color para los ejes. Ahí está. Un eje. Dos ejes. Están medio feos mis ejes, pero bueno. Así son. Aquí estaría mi presión. Y aquí estaría mi volumen. Entonces, yo tengo un estado 1. Tengo un estado 1 y tengo un estado... Entonces, si recordamos, aquí que me dice, el pistón, bla, 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 se mueve de 0.04 a 0.02. ¿Qué está pasando con el volumen? Entonces piensen ustedes, ¿el volumen está aumentando o está disminuyendo? Disminuyendo. Está disminuyendo. Entonces quiere decir que fue una compresión. Ahora, los procesos politrópicos generalmente hacen curvas. Entonces yo ya sé que esto va a ser así, va a ser una curva de este lado. Entonces aquí estaría lo voy a poner así, aquí está el estado 1. Acá está el estado 2.
Muy bien. Y luego, ¿qué me dice? Me dice bla, 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 bla. En el segundo paso, el aire es sujeto a un proceso de presión constante y el volumen final es igual al volumen inicial. Entonces, me voy a poner aquí. Luego es un proceso de presión constante. Si es presión constante, pues sí, este eje es el eje de la presión, pues quiere decir que hizo una recta. ¿Estamos de acuerdo? Y el volumen final es igual al volumen inicial. Ahí se ve. Ese sería el estado 3. Tengo tres estados termodinámicos. Me estoy moviendo entre tres estados. De 1 a 2, la compresión. De 2 a 3, una expansión. Nótese que nunca, el problema nunca dice las palabras expansión y compresión. Solo dice, te estás moviendo, bla, 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 pero no dice, cómo. Ajá. O sea, nunca me dice que es compresión y es expansión. Bueno, voy a borrar, voy a pegar ese garabato para que ya, no se nos esté moviendo. Ahí está, déjenlo algo más chiquito. Ok, entonces vamos a trabajar con los datos que sabemos. Ya tenemos el diagrama va a quedar así. Ahora, ¿cómo sé que es una curva? Hay algo que ustedes todavía no saben. Aquí me dice que tengo un proceso, bueno, lo voy a subrayar arriba, que dice, tienes un, pues, se comprime de manera politrópica. Ustedes dirán, a ver, ¿qué es eso de manera politrópica? Cuando yo hago un cambio de un estado 1 a un estado 2, llamamos a eso un proceso. Tenemos distintos tipos de procesos en la termodinámica, pero un proceso importante son los procesos politrópicos. Aquí se los voy a poner. Procesos politrópicos. ¿Qué son estos? Son procesos, son cambios termodinámicos con una capacidad, o más bien donde la capacidad calorífica es constante. Entonces digan, a ver. Sí, ya entendí, ok. Entonces, para que yo tenga un proceso politrópico, necesito que una cosa a la que llamamos capacidad calorífica sea constante. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué pepino es la capacidad calorífica? Ok, vamos a responderlo. La capacidad calorífica se define como el cambio, o el intercambio de calor con respecto al cambio de temperatura. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí una temperatura. Ya tenemos ahí a la capacidad calorífica le voy a poner la letra C, nada más para indicarla. Y esta es el cambio del calor con respecto al cambio de temperatura. Esto es la capacidad calorífica. ¿Ok? Cuando esta cosa es constante, si esta cosa es constante en todo el proceso, entonces tenemos un proceso politrópico. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, si esto es constante, entonces hablamos de un proceso politrópico. Los procesos politrópicos, entonces voy a ponerlo así. Si C es constante, es constante, entonces tenemos un proceso politrópico. Generalmente los procesos politrópicos suceden en las sustancias de manera general, a menos que haya cambios de fase. Los cambios de fase inducen cambios en esto. ¿Qué es la capacidad? ¿Cómo mido la capacidad calorífica? Para que les quede un poquito claro así, ¿de qué demonios es esto? Pensemos en la capacidad calorífica como una pendiente. A ver, voy a hacerlo, creo que es la forma más rápida que se me ocurre. Voy a dibujar que yo tengo la temperatura. ¿Se acuerdan cuando alguna vez platicamos de cómo se obtuvo la medida de la temperatura? ¿Cómo se obtuvieron los grados Celsius? Queda calentando agua. Bueno, vamos a suponer que yo tengo un objeto.
ese objeto yo le comienzo a dar calor. ¿Ah? Lo someto a un cambio, le comienzo a dar calor. Si yo voy a decir que está en una temperatura inicial, conforme le comienzo a dar calor, ¿qué va a suceder? Pues su temperatura va a ir aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo en esta cosa. Si yo le doy, la mayoría de las sustancias, este cambio es constante. Y curiosamente, ajá, ajá, esta pendiente, no sé si se recuerdan de sus clases de geometría analítica, la pendiente, que es la inclinación de este cambio, esto sería C, sería su capacidad calorífica. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Es por cada unidad de energía que yo te doy, cuánto cambia tu temperatura. Por ejemplo, algunas sustancias van a tener un cambio como el que dibujé ahí, otra sustancia puede tener este cambio. ¿Qué indicaría? Que la capacidad calorífica de esta sustancia es más grande. ¿Qué quiere decir? Que por la misma cantidad de energía, esta sustancia cambia más rápido de temperatura. Por ejemplo, esta sustancia, vamos a decirle, podría ser un metal, mientras que esta sustancia podría ser algún plástico, algún polímero. Los plásticos necesitan más energía para cambiar, podría ser unicel, ¿no? Por decir algo. El unicel necesita mucha energía para cambiar su temperatura, mientras que el aluminio, con poca energía, cambia rápidamente su temperatura. Por eso las tazas, no sé si algún día les ha pasado, que llevan a su chica o chico a una cita. Bueno, ahorita no porque hay pandemia, pero en otras circunstancias ya la llevan, y la llevan a un lugar muy bonito y todo, y a los la llevan por un café, y a la gente del café se le hace bonito darles tazas de peltre, y les dan ahí unas tacitas bien bonitas de peltre y ahí les ponen el café. Esas tazas son horribles y son la peor idea para servir café, porque no tanto estéticamente, no me importa cómo son, pero son la peor idea. ¿Por qué? Porque el peltre finalmente es metálico. Ajá. Entonces, ¿qué genera? Tiene un cambio de temperatura, tiene una capacidad calorífica muy alta. Quiere decir que cambia rápidamente su temperatura con poca energía. Entonces, de pronto ustedes agarran el asa, agarran la tacita y está caliente. Ahora, si los de ese restaurante se les hubiera ocurrido usar una taza clásica de porcelana o de plástico, pues aunque estuviera caliente el agua, no se calienta la taza porque el plástico necesita mucha energía para hacer su cambio de temperatura. Por eso Doña Pelos, cuando les vende su atole, les vende el atole en una taza, en un vasito de unicel, porque el unicel requiere mucha energía para cambiar su temperatura. Su capacidad calorífica es muy bajita. Es decir, tú necesitas un cambio perdón, tú necesitas un cambio de energía muy grande para producir un cambio de temperatura. ¿Me van siguiendo? Sí. Ok. Sí. Ok, entonces, para que hablemos de un proceso politrópico, hablamos de que esta capacidad calorífica es constante. Generalmente las sustancias... Profesor, ¿le podría subir un poquito? Ajá. ¿Ahí o más? Oh, ya sé, Ahí ya está sé. bien. Gracias. Tengo una idea. Ahí ya sé. Generalmente para que nosotros, cuando nosotros trabajamos con sustancias puras, generalmente... ¿Qué pasó? ¿El capacidad calorífica es lo mismo que calor específico? Sí, sí y no. ¿Qué quedamos que son los específicos? Los que entre masa, ¿no? Entonces, si yo quiero convertir mi capacidad, aquí viene algo interesante. La capacidad calorífica es una propiedad. Si es una propiedad, quiere decir que solo depende del estado termodinámico. Y quiere decir que si la divido entre la masa me va a dar un específico. Si yo, el calor específico generalmente, aquí depende de un poquito de cómo lo vean en su librito de termodinámica que estén usando, pero generalmente se le pone una minúscula y va a ser la capacidad calorífica entre la masa. ¿Sí? ¿Sí? La diferencia entre el calor específico y la capacidad calorífica es que el calor específico divide entre masa. La capacidad calorífica no. ¿Cómo le deberíamos? Calor específico está un poquito mal
Y aquí viene algo bien importante. El calor específico propiamente debería ser Q entre M. ¿Estamos de acuerdo? Ese debería ser. Pero pues por cosas del lenguaje se le llamó calor específico a esta de acá. ¿Sí? Entonces, aquí viene algo bien importante de notación. Si yo pongo... A ver, aquí voy a hacer una notación bien importante. Si yo pongo Q minúscula, yo no hablo de calor entre masa. Ten mucho cuidado. Si pongo Q minúscula, yo no hablo de calor entre masa. Esto, normalmente ustedes pensarían que es así. No es cierto. Aquí nada más esto es de notación. Si ustedes en un libro de termodinámica ven la Q minúscula, generalmente a lo que se refiere es al cambio de calor, la derivada del calor con respecto al tiempo. Eso es lo que quiere decir la Q minúscula. Eso es lo que debería ser. Ahora, nosotros, clase de termodinámica del profesor Aldo Gómez en esta ocasión, por simplificación, y porque me he dado cuenta que la notación es más fácil, vamos a hacer ciertas acotaciones. A la derivada del calor con respecto al tiempo, solo le vamos a poner, va a ser una Q con un punto encima. Es decir, Q puntito. ¿Sí? Y la Q minúscula sí la vamos a usar como Q entre masa. Pero eso es algo de esta clase. Siempre cuando ustedes vean una Q minúscula, pregunten a qué se refiere el texto. Generalmente cuando ustedes la leen y dice flujo de calor, entonces se refiere a la que está acá arriba. Si solo dice calor, entonces sí se refiere a la que está aquí abajo. ¿Me están siguiendo? Porque creo que eso es un poco confuso y a veces no lo explico muy bien. Ok, creo que sí. Entonces, Q minúscula la vamos a usar, sí está confuso, yo sé que sí. Q minúscula la vamos a usar como el calor entre la masa. Y solo le vamos a decir calor. No le voy a decir calor específico, porque el calor específico es esta cosa, que es lo que preguntaba su compañero. El calor es específico, sí. El calor específico es la capacidad calorífica entre la masa. Luego, que es el que ustedes, si ustedes ponen en un libro de termodinámica en inglés, les dice specific heat. Ahí usan así tal definición. Nosotros hicimos una traducción directa. O sea, el calor específico es esta cosa. Cualquier cosa con un punto arriba, si yo le pongo un punto arriba, estoy derivándolo con respecto al tiempo. Esa es la notación de Newton. A Newton, acuérdense que escribía así las derivadas, solo les ponía un punto o les ponía un apóstrofe. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí me van siguiendo ahora sí. Nada sean cosas de notación. Entonces, regresemos a nuestro problema. En nuestro problema decía que es un proceso politrópico. Ok. Ahorita no me voy a detener a hacer el desarrollo de todos los procesos. Bueno, sí. Bueno, ahorita lo hacemos. Los procesos politrópicos. Pero voy a hacer un par de pasos y lo que tienen que saber de un proceso politrópico, y aquí lo voy a poner, es... Bueno, voy a borrar estos de aquí. Ahorita no me sirve, pero espero que ya haya quedado clara la notación. Si C es constante, entonces tenemos un proceso politrópico y se cumple que P, le voy a poner P por B a la N es constante. Esta N es la misma que me está dando el problema. Se llama índice politrópico. Después vamos a ver específicamente qué es esa N. Pero lo que está diciendo es que P por el volumen elevado a la potencia N siempre va a ser constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo P1 por un volumen 1 elevado a la potencia N, esto debe ser igual a la presión 2, el volumen 2 elevado a la misma potencia. Sí, tiene que ser a la misma potencia. Y N no es un número arbitrario.
la n tiene valores fijos. Generalmente me los dan. En este caso, n vale 1.3. Después vamos a ver cómo, al ratito vamos a ver cómo se obtiene. ¿Sale? Entonces, me están diciendo que eso es lo que me están diciendo cuando es politrópico. Ajá. Entonces, del estado 1 al estado 2 se cumple esta situación. Del estado 2 al estado 3 yo tengo presión constante. Ahí se cumple otra situación. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Todos me van siguiendo. ¿Sí o no? Ok, sí me van siguiendo. Entonces, bueno, ya tengo el estado 1 y el estado 2. A esta constante le voy a poner un nombre. Ajá, nada más para identificarla. La voy a llamar, R. No, R ya tenemos una R. La voy a llamar S. Ajá, S mayor. No, ya hay una S que es entropía. H, no, ya tenemos H. La voy a llamar Y. Y es mi constante Y. Cualquier constante. Entonces, a ver, yo necesito, ya tengo el diagrama. Necesito saber el trabajo específico de todo el proceso. ¿Ok? Entonces, si nosotros recordamos el trabajo, voy a hacer primero el trabajo de 1 a 2. Entonces, como es específico, voy a usar minúsculas. El trabajo de 1 a 2. ¿Sí? Esto está dado como la integral. La presión ya es específica, no tengo que cambiarle nada, entonces queda la presión por el diferencial de volumen. Si yo quiero que sea trabajo específico, entonces uso volumen específico. ¿Me van siguiendo? Entonces, va a ser la integral de presión de volumen 1 a volumen 2. Aquí sería nada más, vale la pena acotar, voy a borrar tantito esto. Vale la pena, ¿dónde está la integral que yo quiero? Aquí está la integral que yo quiero. Esto va a ser desde un volumen inicial, volumen 1, hasta un volumen final, volumen 2, la presión por el cambio de volumen. ¿Me van siguiendo? Ahora, ahí yo sé que esto es un proceso politrópico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo necesito saber cómo es esta función. Porque si se fijan, P es una función. Si ustedes ven la gráfica que dibujé medio feo, pero la dibujé al fin y al cabo, esta curva no es cualquier curva, es una función específica. Entonces, si yo tengo lo que me están pidiendo, el trabajo es el área. Recuerden que todas las integrales que son el área bajo la curva. Entonces, esta es el área debajo de esta curva. Sí, yo tengo que sacar esta área. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo la voy a sacar? Pues muy fácil, solo tengo que obtener esa integral. ¿Y cómo voy a obtener esa integral? Pues yo ya tengo toda la información, porque a ver, chéquense. Quedamos que esto es una constante entre cualquier estado. Entonces, esta regla se tiene que cumplir, se tiene que cumplir aquí, se tiene que cumplir aquí, se tiene que cumplir aquí, en cualquier punto se tiene que cumplir esa regla. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo voy a aprovechar esa información. Ok. Entonces yo digo, a ver. Presión por cualquier volumen elevado a la potencia n en esa curva debe de ser igual a y, donde y es una constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué datos conozco? Recuerden lo que me decía mi postulado. Yo tenía un postulado que decía, se requieren al menos 2 propiedades intensivas independientes. La presión y el volumen, yo puedo tener cualquier presión y cualquier volumen. Entonces ya tengo 2 propiedades y las dos es volumen específico y es presión. Son propiedades intensivas. Entonces, yo puedo decir, bueno, ya tengo mis 2 propiedades intensivas. A ver, vamos a aprovecharlas. ¿Qué me dice? Presión 1, ¿qué me dice el problema? Mi presión inicial es de 100 kilopascales. Entonces, esto es igual a 100, 100 kilopascales o 100,000 pascales. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual, lo voy a poner así, a 100 kilopascales. Ahí está, mi presión 1. Mi volumen 1 es igual a 0.04 metro cúbico por kilogramo. Ok. Ahora, presión 2. Presión 2.
Pues yo no la conozco. Esta no la sé. Pero el volumen 2 sí lo sé. Volumen 2 sí me lo dan, que es el 0.02. No, aquí está, 0.02. Puedo decir, este es 0.02 metros cúbicos por cada kilogramo que tenga. Ok, entonces con el estado 1, están de acuerdo que yo puedo calcular Y. Entonces, ¿yo qué haría? Ya, pues muy fácil. A ver, yo necesito una función que pueda sustituir aquí. Entonces, de aquí, de esta fórmula de aquí, yo puedo despejar la Y, que diga la P. Se me queda, voy a poner una flechita. P debe de ser igual a Y, que es un valor constante, un número que nunca cambia, entre B elevado a la N. ¿Cómo queda? Ahí está. Ahí te quedas. Elevado a la N. ¿Estamos de acuerdo? Y Y es una constante que puedo calcular. ¿Estamos de acuerdo? Puedo sustituirle los valores en el estado 1 y ya me da. Ahorita lo voy a hacer, de hecho. Pero bueno, entonces, ¿qué me queda? Que el trabajo específico de 1 a 2, recordemos que este trabajo específico es la integral del diferencial del trabajo específico. ¿Ah? Entonces, bueno, nada más lo puse así. Esto es igual a me voy a copiar la integral que tengo aquí arriba. Todos me van siguiendo hasta aquí, no he hecho nada extraño. Si alguien se pierde, por favor, avísame para que me pueda regresar. A Y entre el volumen elevado a la N. Si se fijan, ¿cuál era el problema que yo tenía? Aquí arriba, yo no sabía cómo iba P, cómo cambiaba P con B. Yo no puedo integrar una función con respecto de algo diferente. O sea, no puedo integrar P con respecto de B. Tengo que saber cómo es P, tiene que ser explícito. Aquí, yo ya tengo directo la B. Ya no está la P, ya me deshice de la variable que no conozco, la puse en términos de cosas que sí conozco. Entonces, aquí tengo la B y acá también. Ya se puede integrar. Entonces, la Y, al ser una constante, la saco de mi integral, me queda la misma integral de B elevado a la menos 1. ¿Sale? Ahí nada más jugué con la ley de los exponentes. Entonces, esta integral ya es una integral sencilla, una integral fácil de resolver. La voy a poner aquí abajo. Una integral de las clásicas. Ahí. Esta es una integral clásica que sería Y por, voy a abrir corchetes. Recuerden que ¿qué se hacía? Se le suma 1 a la potencia y se divide entre la potencia más 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría B elevado a la menos N más 1 entre menos N más 1. Más 1. Esto del estado del volumen 2, porque si recuerden, se sustituye estado final menos estado inicial. Volumen 2, y esto igualito a menos lo mismo, pero del estado 1. Y aunque se ve fea nuestra expresión, en realidad ya está resuelto el problema. Bueno, la primera parte del problema, porque ya tenemos, nosotros ya conocemos el volumen inicial, conocemos el volumen final, y conocemos N y conocemos Y. Entonces, nada más aquí voy a factorizar el denominador. Yo, si se fijan, tengo el mismo denominador en las dos. O sea, esto es igual que esto. Puedo escribir una sola fracción con un solo denominador y ese lo puedo factorizar. Entonces, voy a arreglar, vamos a decir, esta cosa. Entonces, junto los dos denominadores y lo saco. Me queda Y sobre menos N más 1 por P2 elevado a la menos N más 1 menos esto mismo, pero con un 1. Y cierro. Ya quedó mi expresión. Ahora, vamos a ver quién es cada quien. Y, recuerden que puedo obtener Y en cualquier estado. Si yo conozco la presión 1 y conozco la presión 2, entonces puedo sacar la Y en el estado 1.
Entonces, Y debe ser igual a P1 por B1 elevado a la N. Esto es igual. Y, recordemos, la presión son 100 kilopascales. El volumen 1 son los 0.04 kilogramos, no es cierto, metros cúbicos por cada kilogramo. La potencia, el índice politrópico, es la N, que el programa dice que vale 1.3. Entonces esto elevado a la 1.3. ¿Sale? Ya nada más es cosa de que le metamos números a la calculadora. Denme un segundo. A ver, mi calculadora. Si alguien tiene su calculadora ahí a la mano, me haría un gran favor. En lo que la mía abre. Entonces, nada, se recuerden, aquí puse kilopascales. Entonces el resultado me va a quedar en kilojoules. Porque es energía. Y por pascal por metro cúbico es energía. Son kilopascales y hay kilojoules. Y como estoy en kilogramos, aquí tengo kilogramos, pues me queda en específico, ¿no? Sobre el kilogramo. Entonces sería, a ver, 100 por 0.04 elevado a la 1.3. Entonces me da 1.52. Entonces, esta cosa, 1.52. Llévale 1.52. Entonces, W de 1 a 2 va a valer 1.52 entre 1.3 más 1, me queda 0.3. Porque es menos por V2 es 0.04 elevado a la 0.3, no, menos 0.3, que también hay un menos. Menos 0.01 elevado a la 0.0, no, 0.3, negativo. Cierro. A ver, denme un segundo. Y nos dice a ver cuánto da todo esto. A ver. W es igual a H. W es igual a 1.52 entre menos 0.3 por 0.04 elevado a la menos 0.03 más 0.02, no es cierto, más menos 0.02 elevado a la menos 0.3. 0.3. Entonces, si no me equivoco, ustedes revisan. Este es. Ay, disculpen. Es 3.08 kilojoules sobre kilogramo. Porque son específicos. Entonces tiene que ser en kilogramo. Igual acá, de hecho desde acá ya tenía las unidades, que estas eran kilojoules entre kilogramo. Entonces, ok, pues una vez que yo obtengo, ya tengo mi trabajo, solo fue para una parte del proceso. Si se fijan, esto era de 1 a 2. ¿Qué me falta? De 2 a 3. A 6.86. A ver, espérame. Déjeme ver. 6.86 le dio el doble que a mí. Entonces, déjeme ver. A ver si el paréntesis no me faltó. A ver.
Estoy checando. Es que los tengo al revés. Es 0.2 el final y el otro 0.4. Menos 3.08. Este es... Y aquí es 2. No sé por qué puse 1. A ver, chíquenlo con perdón. Este es 2. El estado final es 2. El estado inicial es 4. Recuerden, fue una compresión. Lo tenemos, es una compresión. Es decir, voy en esta dirección. ¿Sí? Y luego voy a ir en esta dirección. ¿Sí? Es bueno. A ver, chéquenlo, pero sí, ya verifiqué y si me da menos 3.08 kilojoules. Sí. Ahora, ya que tenemos el trabajo, nos falta el trabajo que va a ser de 2 a 3. El trabajo de 2 a 3 es una expansión y es una expansión con presión constante. Esta es una expansión a presión constante. Si el proceso sucede a presión constante, aquí voy a poner una. Si el proceso sucede a presión constante, se le conoce como isobárico. Es isobárico. Eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Recordemos, el trabajo va a ser trabajo específico desde 2 a 3, pues ¿qué es? Sería la integral, como ya habíamos visto. Sería la integral desde volumen 2 hasta el volumen 3 de la presión por el diferencial de volumen. Pero por tratarse de una presión constante, ¿qué va a suceder? Esta P, al ser una constante, pues sale de la integral, ¿no? Entonces me queda la presión por la integral del diferencial del volumen. Si yo tengo que integrar solo un diferencial, pues me queda P por el volumen final menos el volumen inicial, que en este caso es 2. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ventaja del isobárico. El isobárico es un proceso bien sencillo, donde la presión, donde el trabajo solo depende del cambio de volumen y es una multiplicación así directita. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que yo necesito conocer esta presión. Esta presión sería la presión, yo aquí puedo decir que esa P, debe ser la presión 3, que es igual a la presión 2. Eso lo puedo ver en el dibujito. Me voy a regresar. La presión 2 y la presión 3 son la misma. Entonces es la misma presión. Pero yo no la tengo. Solo tengo la presión 1. Lo que sí tengo es que yo ya resolví la ecuación politrópica. Entonces yo puedo decir, para obtener la presión 2, que sería la presión 1, la presión 3, perdón, presión 3 también. Entonces esta es la presión 3 o la presión 2, como le quieran llamar. Voy a poner 2, 3. Yo puedo decir, ya la había resuelto hace rato, ¿no? Aquí la había, ¿dónde la puse? ¿Dónde la puse? Aquí. Aquí está. Para cualquier estado. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, la presión 2 debe ser el volumen 2 elevado a la n, y esto debe ser constante, igual a mi constante y. Entonces, yo puedo decir que la presión 2 debe de ser igual a la constante y entre el volumen 2 elevado a la constante n. En este caso yo ya conozco la y, perdón, y es 1.52. Entre el volumen 2, que es el volumen después de la primera compresión, que eso quedamos que es el 0.02, elevado, acá abajo va elevado a la n quedamos que era 1.3. Entonces ya me quedó, ya puedo meterlo a la calculadora, la presión debe ser igual
porque esto cuesta trabajo, 1.52 entre 0.02 elevado a la 1.3. Y me da 245.76. 245.76. Recordemos, estos tenían como unas unidades de kilojoule algo. Estas unidades no son exactamente esto, porque la potencia aquí estaba a la 1.3. Entonces, probablemente estos son, le voy a hacer la corrección, kilopascales por metros, que serían cúbicos a la 1.3, como metros a la 1.3 sobre kilogramo. Bueno, estos son cúbicos por 3, serían 3 por 3, 9, 3, 9, algo así. Y este también elevado a la 3.9. Cuidado con las unidades, porque esto es, acuérdense, tengo un metro cúbico elevado a esta cosa. No, perdón, este no, este es 1.3. Son las unidades de esta cosa. ¿Sí? Pero bueno, aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque se van a cancelar las unidades. Este sí tiene la N. Se van a cancelar directamente las unidades y esto ya me va a quedar en kilopascales. Kilopascales. Entonces ya tendría la presión 2 y ahora sí, el trabajo de 2 a 3 debe de ser igual a los 245.76 kilopascales. Noten algo, 245.76 es mayor que 100. Eso tiene lógica con lo que habíamos dibujado. 100 pascales, la presión en esta compresión, estoy comprimiendo el objeto, el gas o la sustancia, no sé el gas porque es politrópico, estoy comprimiendo el gas y está subiendo su presión. Tiene lógica. Aquí lo estoy expandiendo, pues lo estoy expandiendo a presión constante, es decir, lo controlo mientras se expande. Y me permite hacer esto. Entonces va a ser esto por la diferencia de volúmenes. Recordaos, el volumen final, me decía el problema. A ver, aquí dice. En el segundo paso, el área sujeta a un proceso de presión constante, su volumen final es igual al volumen inicial. Se refiere al inicial de todo el problema, no al inicial de esta etapa. Entonces, el volumen final debe ser 0.04 metros cúbicos menos el volumen inicial, 0.02 metros cúbicos en esta etapa. Y entonces haría que el trabajo de 2 a 3 va a ser igual a la P por 0.04 menos 0.02, 4.92. Este sí es positivo. Y estos son kilojoules por kilogramo. Entonces, ahora un segundo. Segundito. Entonces, aquí que vale la pena recalcar. Si se fijan, el trabajo de 2 a 3 es positivo y el trabajo de 1 a 2 es negativo. ¿Eso qué quiere decir para nuestro sistema? Me voy a regresar. Número 1. Las compresiones generalmente producen trabajos negativos. Las expansiones producen trabajos positivos. ¿Cómo sé que es compresión o es expansión? Checo el volumen. Aquí el volumen se está haciendo más pequeño y aquí el volumen se hace más grande. Las compresiones producen trabajo negativo. Las expansiones producen trabajo positivo. Número 1. Número 2. Piensen en un gas. Piensen en una sustancia que ustedes tienen, un globo. Ese globo por sí mismo, nada más por sus ganas, ¿se va a comprimir? Lo más probable es que no. Las compresiones implican que alguien comprima, alguien haga algo, alguien externo al sistema lo comprima. Recuerden lo que yo les había dicho del trabajo. El trabajo es un proceso. Es el mecanismo principal a través del cual nuestro sistema termodinámico va a intercambiar energía con el exterior mediante expansiones, compresiones.
Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, ajá, aquí entró trabajo y aquí salió trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo decir que el trabajo entró al sistema y aquí salió. Por eso la flechita va hacia adentro del sistema y aquí la flechita va hacia, aquí es de 1 a 2 y aquí es de 2 a 3. La flechita va hacia adentro o va hacia afuera. Entonces, podemos pensarlo. Voy a borrar esas flechitas nada más. Piensen que tengo una caja. Aquí está un pistón. Bueno, lo voy a dibujar bien. Ahí está mi pistón. ¿Ok? Aquí está mi gas. Entonces, yo tendría un estado 1. En el estado 1 estaría aquí mi gas. ¿Sí? Y luego, por alguna razón, mi sistema se comprime. Ujú. Ahí está el pistón, ¿no? Alguien lo está comprimiendo. Y eso me daría que el gas quede en este espacio pequeño. Y luego lo dejaría expandirse, ¿no? Lo dejo que se expanda solito. Para que lo comprima, yo tengo que hacer el trabajo sobre el pistón. Entonces, cuando ustedes ingresan trabajo al sistema, o sea, cuando el trabajo viene de afuera hacia adentro, el trabajo es negativo. Cuando el trabajo viene del sistema hacia afuera, entonces el trabajo es positivo. ¿Sale? Queda muy claro eso. Si el trabajo viene del sistema hacia afuera, es positivo. Si el trabajo viene desde afuera hacia el sistema, es negativo. ¿Sí queda esa idea? Entonces, en este caso, ajá, la primera parte del trabajo, que fue de 1 a 2, el trabajo fue negativo. La segunda parte del trabajo, el trabajo fue positivo. Ahora, el trabajo total, si yo lo veo, pues lo primero que calculé, ahí, yo estoy moviéndome entre estos estados. La primera parte que calculé, si recuerdan, fue esta zona. Ah, y lo segundo que calculé fue esta zona. El área debajo de la curva, pero es el área completa. Si lo observan. Ahora, ¿cuánto sería el trabajo total? El trabajo total es lo que queda en esta parte. Si lo pueden observar todos, es lo que queda al interior de la curva. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues a la que calculé de 2 a 3, le tengo que restar la que calculé de 1 a 2. La diferencia de esas dos, pues ya me da el trabajo total. Entonces, nada más recordemos, el trabajo total, el trabajo total entonces sería el trabajo que sucedió en el primer paso del sistema. El trabajo total va a ser el trabajo que sucedió en el primer paso del sistema más el trabajo que sucedió en el segundo paso del sistema. Curiosamente, el primer paso del sistema, el trabajo fue negativo. Entonces le pongo su negativo. Entonces me va a quedar la resta, si se acuerdan, 3.08. Más el segundo, 4.92. Entonces el trabajo total, ¿cuánto les da? 1.84, ¿no? Kilojoules por cada kilogramo. El trabajo específico. Ahora, si yo quisiera trabajo con mayúscula, es decir, el trabajo, no el trabajo específico, el trabajo, trabajo, ¿qué tendría que hacer? Pues el trabajo total que ya calculé, el trabajo específico total, y esto multiplicarlo por la masa. ¿Ah? La masa por este trabajo ya me da el trabajo completo, ¿no? Pero como yo no me importa, como estuve trabajando todo el tiempo con específicos, no me importa cuánto fue la masa. ¿Sí me van siguiendo? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda, pero al inicio, profe. ¿Qué tan al inicio? A ver, dígame, no hay problema. La primera, cuando calculó el trabajo de 1 a 2. Cuando calculé el trabajo de 1 a 2, ¿cuál fue su duda? Más o menos, dígame. ¿Qué pasó con P? ¿Qué pasó con P? Ah, ok. A ver,
si usted se fija en esta integral, viéndolo desde el punto de, olvidémonos tantito que somos ingenieros y pensemos que somos matemáticos. Desde el punto de vista de un matemático, usted diría, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una variable que es b y aquí yo tengo una variable diferente que es p. ¿Está de acuerdo hasta ahí? Yo no puedo hacer esa integral, si me va siguiendo. Sí. Bueno, pero por suerte para nosotros no somos matemáticos, somos ingenieros. Y como ingenieros nosotros sabemos que nos dicen que el proceso es politrópico. Ajá. Ya platicamos que politrópico quiere decir que el trabajo sucede con una capacidad calorífica constante, o el proceso, no solo el trabajo, todo el proceso, sucede con una capacidad calorífica constante. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y como segundo dato, además de que sucede con una capacidad calorífica constante o con un calor específico constante, también sabemos que se cumple esta expresión. Es decir, que si yo multiplico la presión por el volumen y el volumen está elevado a un índice n, que se llama índice politrópico. Ahorita más adelante le voy a explicar todo exactamente cómo se obtiene esta expresión. Esto debe ser constante para cualquier punto dentro de esta curva. Entonces, en este proceso de 1 a 2, no importa si yo estoy, a ver, le voy a poner acá, no importa si yo estoy aquí, si yo estoy aquí, si yo estoy aquí, si yo estoy aquí, en cualquiera de estos puntos sobre la curva, siempre se va a cumplir esa relación de P por B elevado a la N, siempre me va a dar el mismo número. Nunca va a cambiar. Aquí voy a tener una presión diferente a la que tengo acá. ¿Sabes? En uno tengo una presión diferente a 2, un volumen diferente a 2, pero si yo los multiplico con el volumen elevado a la N, me va a dar el mismo número, la misma constante. Eso es porque es una relación politrópica. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí. Ok, entonces digo, oh, lo que necesito para que el matemático resuelva esta cosa es que ya no esté la P, que esté una V, que esté el volumen, que no esté en términos de la presión, sino que esté en términos del volumen. Digo, a ver, la presión por el volumen elevado a la N es constante. ¿Estás de acuerdo? No importa en qué estado, siempre me va a dar el mismo resultado. De hecho, abajo ya lo calculamos. ¿Cuánto es ese número? Entonces yo digo, ok. Entonces cualquier presión, no importa en qué punto lo haga, cualquier presión sobre esa curva debe de ser una constante entre esta cosa. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Entonces yo despejo la P de mi expresión politrópica. Digo, bueno, lo dejo en términos de Y y del volumen. Yo ya conozco el volumen. Entonces, lo siguiente que tenía que hacer era obtener, bueno, aquí hice la sustitución. En lugar de poner, aquí quizás me salté un paso, ¿no? Entonces, aquí ustedes recuerden que tenían en el paso anterior, ustedes aquí tenían P, ¿sí o no? Entonces, tenían esta P, utilizando esta expresión, yo la cambié por esta cosa. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Ahora la cosa es que B, ¿cuál B? Pues es cualquiera. Entonces yo ya tengo una B que puedo integrar entre 1 y 2 con este diferencial del volumen. Ya ahora si el matemático dice, eso sí lo podemos integrar, eso sí se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo la función. La función P de B es esta. La Y la saqué por ser una constante y ya nada más integro esta cosa. Hago la integral, me queda esta expresión aquí. Ajá. La integro entre el estado 2 y el estado 1. Y ya nada más tengo que obtener cuáles son los valores de la Y. La Y, aquí la calculé. ¿Cómo la calculé? Con la expresión politrópica. Recuerda que yo, no sé si se acuerdan, yo necesito dos variables intensivas diferentes y que sean independientes. Tengo la presión, tengo el volumen. Y el volumen lo tengo en forma intensiva, porque tengo volumen específico. Entonces ya utilizando esta expresión, yo ya obtengo este índice, bueno, esta Y, que es un valor ahí, una constante politrópica rara, pero sé que esa Y va a ser constante en toda la curva, entonces utilizo esa Y ya me queda como queda esta expresión. Ya con eso puedo obtener el trabajo.
¿Sí contesté su duda? Sí, profe, sí, muchas gracias. Órale, pues. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Cuál era la palabra de isopro? ¿Cómo era la palabra que dijo? Isobari. No, la otra, la de la fórmula de la constante es igual a la presión 1 por el volumen a la N. Esta. Politrópico. Gracias, esa. Es Gracias. un proceso politrópico. Acá lo escribimos. Aquí está. Politrópico. Ahí está. Ajá. Básicamente lo que les dice que un proceso sea politrópico implica que la capacidad calorífica o el calor específico, son lo mismo, pero uno va dividido entre la masa. Esos son constantes en todo ese proceso. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ok. Ahora, ya nos queda muy poquito tiempo, entonces vamos a dejarles aquí para que no los apure. Pero vamos a hacer un recuento de qué estuvimos platicando y Profe, qué profe, vimos yo en... tengo una duda. A ver, dígame. Sí ve que dijo que el calor, digo, la capacidad calorífica es como si fuera la pendiente, ¿no? Ajá, Entonces, del cambio de calor contra temperatura. Ajá. no, entonces olvídelo. Es que pensé que era con la gráfica que puso de presión y volumen. No. Aquí les indica que es el cambio del calor con la temperatura. Piensen que es cuánto calor tengo que dar para que suba un grado. De hecho, así se define, así lo encuentran muchas veces. Si ustedes buscan calor específico, recuerden que el calor específico es la capacidad calorífica entre la masa. Si ustedes buscan calor específico, les va a decir cuánta energía se tiene que intercambiar para para que un kilogramo de sustancia cambie un grado de temperatura. Traducido a palabras más mundanas, quiere decir que yo tengo aquí tengo el calor y acá tengo la temperatura. Digamos que mi función hace esto, ¿ok? Mi material, yo le tengo que dar si se fijan, por ejemplo, de aquí yo le doy una unidad, de aquí a acá. De 1 a 2, yo tengo que dar una unidad de temperatura, una unidad de temperatura, perdón, una unidad de calor, y en esta unidad de calor, ¿cuánto de temperatura se produjo? Esto, ¿cuánto fue el cambio de temperatura? El delta T. Entonces es por cada unidad de calor, ¿cuánta temperatura cambiaste? Entre mayor sea la capacidad calorífica o el calor específico de una sustancia, los cambios son más rápidos. ¿Ok? Por ejemplo, nada más para que se den una idea, el agua tiene una capacidad calorífica de 2400 algo. Mientras que los metales tienen arriba de 100,000. Entonces, los metales cambian su temperatura rapidísimo. Me parece que hay unas cosas que tienen un nombre como pipas, olvidé exactamente la palabra, son como pipas de calor, pero son tubitos de cobre, pero que están huecos por dentro y solo tienen una gotita de agua, pero muy poquita agua. Esas cosas son conductores de calor bestiales, conducen calor a una velocidad asombrosa. Y esas cosas justo tienen una capacidad calorífica altísima. Entonces ustedes, por ejemplo, le ponen calor en un punto y de inmediato sube la temperatura de esa cosa. Igual, por ejemplo, piensan en el cobre común, por ejemplo, una olla de cobre para calentar café o lo que sea, sube su temperatura, la ponen tantito al fuego y luego sube su temperatura. En cambio, si ustedes ponen porcelana, la ponen al fuego, la dejan ahí horas y no cambia su temperatura. Es muy estable su temperatura. Necesitan mucha energía para que suba su temperatura. ¿Sabes si queda como clara la idea? Sí. Ok. Entonces, bueno, si ya no hay más preguntas, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, para que veamos un resumen de qué platicamos. Pero básicamente quedamos que
hay una diferencia entre procesos y propiedades. Las propiedades dependen de las condiciones en las que se encuentra tu sistema termodinámico. Los procesos dependen de cómo llegaste, cómo te moviste entre un estado y otro estado. Ajá. Bueno, esa es la gran diferencia. La energía es una propiedad de cada estado termodinámico, mientras que el calor y el trabajo son procesos. Ajá. Como por ejemplo vimos en este problema, que no es lo mismo moverme de 1 a 2 que de 2 a 3. Y dependiendo de cómo me mueva, son los cambios que se suceden y es cómo se define el trabajo. El trabajo va cambiando dependiendo de qué tipo de proceso. No es lo mismo el trabajo politrópico al trabajo isobárico. Aquí después vamos a ver que el isobárico es un caso de los politrópicos. Pero bueno, no importa. Luego, también vimos que vimos algunas definiciones de energía, vimos la energía cinética, energía potencial y energía gravitatoria, que hay energía potencial eléctrica, la que le decimos voltaje. Luego vimos la energía interna, vimos que el trabajo yo no puedo definir como trabajo 2 menos trabajo 1. Tiene que ser el trabajo de cómo se llevó a cabo ese proceso. Por eso yo no le pongo una D, le pongo una delta, para indicar que es un cambio, pero no es igual. Tenemos esta expresión que nos permite probar cuando nuestro gas, nuestra sustancia, obedece las reglas de un gas ideal. Si esta cosa es 1 o aproximadamente, aquí le voy a poner aproximadamente 1, entonces sí podemos usar las reglas del gas ideal. Si es diferente de 1, no podemos usar las reglas del gas ideal. Es una herramienta matemática que podemos usar. Es muy rápido. Luego vimos que tenemos propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas no dependen de la masa. Podemos tener mucho o poco. Y no. De hecho, una forma de saber si tenemos propiedades extensivas o intensivas, piensen en la suma. Por ejemplo, tengo 1 kilo de tortillas a 20 grados. Y si yo le pongo otro kilo de tortillas a 20 grados también, las temperaturas no se suman. Ajá. Las propiedades intensivas no se suman directamente, no son aditivas, decimos. Aquí lo voy a poner. No son aditivas. O sea, la temperatura de uno no se le suma a la temperatura del otro para que tengan la temperatura total. No funciona así. Las propiedades extensivas sí. Por ejemplo, si tengo 1 kilogramo de tortillas y pongo otro kilogramo de tortillas, el total tiene 2 kilogramos de tortillas. Generalmente las extensivas se les pone letras mayúsculas, a excepción de la masa, y a las intensivas letras minúsculas, a excepción de la temperatura. La temperatura que siempre se le deja la T mayúscula para no confundirla con el tiempo, y la masa se le deja la masa minúscula para no confundirla con otras cosas que después vamos a ver. Pero podemos pasar de extensivas a intensivas simplemente dividiendo entre la masa. Y así tenemos valores específicos. Volumen específico, energía específica, entalpía específica, pueden hacer todos los específicos que quieran. Un específico básicamente es la propiedad dividida entre la masa. ¿Qué querría decir? Que esa cosa ya no varía, ese valor específico ya no varía con la cantidad de sustancia que tengamos. Luego vimos que eso ayuda a simplificar la expresión de los gases ideales, que ya tenemos una forma más sencilla. Vimos un pequeño problemita y en el problemita hablamos de qué es un proceso politrópico. Básicamente hablamos que tiene que tener capacidad calorífica constante o calor específico constante. Y definimos el calor específico y la capacidad calorífica como el cambio de temperatura debido a un cambio de calor. O mejor dicho, cuánto va a variar el calor para que tú generes un cambio de temperatura. Aquí está. Matemáticamente es la pendiente que hay en la gráfica de calor contra temperatura. A su vez, mencionamos, pero no explicamos, porque la siguiente clase lo vamos a explicar, que los procesos politrópicos siempre obedecen esta ecuación. Decimos que la presión por el volumen elevado al índice politrópico debe ser constante. ¿Cuánto vale ese constante? Pues va a depender de muchas cosas, pero siempre va a ser constante.
De ahí pudimos calcular trabajo politrópico, ya vimos cómo se hace, y vimos también el proceso isobárico. El proceso isobárico es el proceso de presión constante. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, Ok. profe. Ok, de cualquier modo, por si tienen dudas, voy a subir el video para que ustedes puedan consultarlo después y trabajar. Esta semana no se van a llevar tarea, a partir de la siguiente semana sí se van a llevar tarea. ¿Sale? Esta semana no, porque apenas nos acabamos de ver. Y pues de aquí al lunes no estaría muy mala onda. La siguiente semana sí. ¿Sale? Entonces, bueno, chicos. Sale. Nos vemos, cuídense y que les sea leve. Hasta luego, profe. Adiós, Hasta profe. luego, hasta luego. Luego, profe, gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Igualmente.